Buenas noches, mis estimados oyentes y público en general, directores y promotores de este programa Mundo Educativo, aquí en esta casa, su casa de la Constitución. El día de hoy ya tendríamos una cantidad de programas y se acerca el primer año de trabajo de este programa. Un 3 de julio del 2015 empezamos nuestro primer programa, pero ya habrán novedades. Vamos a dar muchas buenas noticias para ese día, cuando cumplamos nuestro primer aniversario. En fin, para el día de hoy estamos tratando de poder simplificar las cosas de aquellos puntos políticos que ya están entrando en la recta final. Ya los candidatos han tenido, directamente los que están postulando para la presidencia, ya han tenido un debate que según las críticas ha sido muy punzante, independientemente de quién ganó, etcétera, pero creo que se han escuchado algunas propuestas. Nuestro interés en nuestro programa siempre ha sido aquellas propuestas que tienen que ver con el nivel de educación. Y cuando hablamos nosotros de educación, en realidad estamos hablando de una situación muy amplia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de básica regular, estamos hablando de una educación tecnológica, universitaria, etcétera. Pero nuestro programa, como está auspiciado por la Asociación de Colegios Privados de Lima, entonces nos interesa mucho lo que corresponde a la educación regular, sin desmerecer, por supuesto, el otro tipo de educación o los otros tipos de educación. De todas maneras, los que siempre esperan las universidades es cómo reciben a los alumnos, y los alumnos son producto de lo que se hace en los colegios. En primer punto, que vamos nosotros a tratar de entrar a este tema, es de qué manera tanto PPK como la señora Fujimori han planteado sus planes de gobierno en el tema de educación. Ese es el tema inicial de este programa del día de hoy. Entonces, antes de empezar con la discusión, vamos a pasar un primer video. Lo saluda, en todo caso, William Jorge Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, y vamos a ver un video que es el análisis que hace León Trachtenberg acerca de los planes de gobierno de los dos candidatos 2016. Entonces veamos el video. Pública humanitaria en este campo. Esta semana hemos tenido un debate entre los candidatos presidenciales organizado por el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados en la Biblioteca Nacional, que era sobre cultura, educación. No sé si usted pudo seguirlo, si ha tomado contacto con las principales propuestas hechas, por lo menos por los candidatos que asistieron al debate. ¿Y qué balance podemos hacer? ¿Nuestros dirigentes están pensando el tema educativo con rigor y están planteando cosas viables, debidamente presupuestadas? Mira, normalmente no leo los planes de gobierno ni lo de educación porque, primero, que dicen más o menos todos lo mismo, y segundo, que normalmente no hay ninguna relación entre lo que dice el candidato y lo que dice su plan de gobierno, y en tercer lugar, aún en la hipótesis que el candidato realmente hubiera leído su propuesta, para gobernar necesita un apoyo legislativo del Congreso que requiere mayorías de gentes que no están de acuerdo con lo que plantea el gobernante, y por lo tanto lo que al final ocurre como acción política real de un gobierno no tiene casi ninguna relación con lo que dicen los planes de gobierno. Entonces ya a estas alturas de mi vida no necesito leerlos para saber primero lo que dicen y segundo que no necesariamente van a cumplir lo que dicen. Pero, sin embargo, pues no dejo de ojear pues algunas declaraciones, algunos titulares, algunos comentarios. Lo que a mí me preocupa es que están los candidatos, los equipos, reiterando las propuestas de Odría. O sea, si uno lee el discurso de Odría del 29 de julio del 49, uno escucha exactamente lo mismo que están diciendo los candidatos de hoy. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, cualquiera de nosotros,
si alguno de nosotros acudiría hoy a un médico, a un ingeniero, a un abogado, a un publicista, a un arquitecto que utiliza los métodos, los conceptos, los saberes de hace 65 años. Pero en educación se está haciendo. Y esencialmente, ¿qué te dicen? Vamos a mejorar los maestros, aumentar los sueldos, infraestructura, equipo, libros, qué sé yo, alimentos, pero todo eso tiene que ver con el contexto en el que ocurre el aprendizaje. Pero el aprendizaje como tal ocurre en el aula, dentro del aula, donde los actores principales son el profesor con los alumnos y ese vínculo que produce o no el aprendizaje. De manera que el factor clave sigue siendo el maestro, que es un personaje que se ha dejado deteriorar en los últimos 50 años y que tiene problemas de formación, que tiene problemas de capacidad de ponerse al día, etcétera. Y yo creo que lo que necesitamos es planteamientos innovadores que vayan a lo que ocurre dentro del aula y no solamente todo el contexto, porque el contexto es favorable cuando hay más presupuesto, cuando hay más ladrillos, cuando hay más libros, claro, el contexto es mejor, pero la ventaja que tiene Finlandia, los países nórdicos, Australia, etcétera, por su buena educación no se debe a lo que ocurre fuera del aula. ¿Y qué es lo que se puede cambiar dentro del aula? Mira, yo traigo un par de ideas que quizás puedan ayudar a refrescar la cuestión. Yo lo que haría sería lo siguiente, decir, bueno, hay problemas con la receta. La receta es como, quizás usando un símil de una torta. Yo te puedo dar una receta, yo puedo usar una receta de torta y la torta sale mal. Entonces puedo cambiar el horno, puedo cambiar al chef, puedo cambiar dónde compré los ingredientes, pero con la misma receta la torta va a seguir saliendo mal. Lo que hay que hacer es cambiar la receta. ¿Qué cosa es la receta en el Perú? El currículo y las estrategias pedagógicas que se utilizan en el aula y las estrategias de formación de maestros que permiten que el maestro esté en el aula. Entonces yo lo que haría sería lo siguiente, decir, bueno, ¿quiénes en el Perú están haciendo innovación en estos temas y que es reconocida por todos? A nivel estatal tienes Fe y Alegría, tienes Colegio de Alternancia, tienes la Red Solaris. A nivel privado tienes Innova School, tienes los colegios que siguen a Montessori, a Reggio Emilia, etcétera. Y dice, bueno, ok, vamos a llamar a los 20 representantes de los colegios que todo el Perú considera que son innovadores, que saben la teoría y la práctica, que saben cómo hacer para trabajar bien en el aula y formar a los profesores y acompañarlos, y vamos a armar una comisión de los 20, por llamarlo de alguna manera, que reciban el encargo de decir, ustedes hagan la propuesta propia para el Perú y al cabo de un año la implementamos. A ver, entonces, ¿qué cosa es lo que propondría usted? Ahorrémonos lo de la comisión, trátenlo. No, lo que pasa es que no se puede pretender que una persona con su experiencia... yo te puedo decir lo que yo puedo hacer. Lo que estoy haciendo es un planteamiento que tenga una viabilidad política, porque la viabilidad política no está dada porque haya una persona que dirige un proyecto. Pero al final pues tienen que haber ideas, propuestas concretas. Un replanteamiento curricular, cambiar las áreas curriculares, trabajar por proyectos, investigación en el aula, evitar el apresuramiento temprano, formar maestros con un criterio de respeto a los procesos propios de cada niño y no en función de los estándares que son importados, claro. Poner el interés del niño en el centro del aprendizaje, hacer una relación mucho más interactiva entre profesores y alumnos, trabajar en equipo, trabajar con duplas en los salones en lugar de un solo profesor. O sea, hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero a lo que voy es que una cosa es lo que yo pienso, yo sí creo que representa una corriente innovadora, pero no estoy solo, hay varios. Entonces yo lo que hablo es armar un equipo súper potente, incuestionable, y que diga, ustedes al cabo de un año hacen la propuesta, el Estado la asume. Pero León, esa no era la idea del Consejo Nacional de Educación. No, el Consejo Nacional de Educación está conformado por 25 personalidades diversas, con experiencias diversas, que lo que hacen es plantear una visión de futuro, de fines, objetivos, metas para la educación peruana. El Consejo Nacional de Educación no te habla de cuál es la metodología que debes usar en un aula para mejorar los aprendizajes. Son niveles distintos. Uno es un nivel de política, de estrategia, de visión, y el otro es un nivel de detalle específico de lo que ocurre en el aula. Entonces, si tienes esta comisión,
tienes una propuesta fresca, innovadora, de gente que sabe cómo hacer que las cosas funcionen bien. Después viene el tema y cómo lo instalas en el resto del Perú. Y ahí es donde viene la segunda propuesta, y la segunda propuesta es crear las moléculas de innovación educativa en el Perú. ¿En qué consiste esto? Planteas una convocatoria a los maestros del Perú y le dices, miren, yo necesito 1000 maestros que cuando se gradúen de un programa X, que ahorita voy a explicar, van a ganar 12.000 soles mensuales por 3 años, siempre y cuando aprueben una formación y selección rigurosa, que es la que se concibe con estos 20 de la comisión que mencioné antes. Probablemente se presenten 10.000 o 12.000, sí, claro. Vas seleccionando el camino y te va a quedar la élite de 1.000 super profesores del Perú. 1.000 profesores. 1.000 profesores. Con esos 1.000 armo grupos de 3, al cabo de un año, de una formación donde rigurosa, exigente, teórica, práctica, con internados, con inmersión en los colegios innovadores, etcétera. Armo moléculas de 3 o 4 en cada uno y los reparto por todo el Perú en unos 250 a 300 colegios comunes y corrientes. O sea, no estoy hablando de escoger alumnos en un COAR, estoy hablando de un colegio común y corriente. 250 colegios que se convierten en colegios de innovación, les doy todas las prerrogativas de autonomía y de desarrollo curricular, apoyo con recursos y demás. Y bueno, ¿cómo se hace para que un colegio común y corriente levante su nivel? Y una vez que tú tienes esas 250 experiencias, sin duda alguna te van a salir decenas de propuestas de innovación pedagógica, curricular, proyectos, trabajo con padres y demás, que es la experiencia de innovación peruana que tú después riegas por todo el Perú a partir de estas experiencias que no son con colegios seleccionados, sino con los colegios comunes y corrientes. Porque eso es transferible. Cuando tú escoges un grupito de alumnos como los COAR, no hay transferencia. Ahí hay un punto, y es lo que tú dijiste. ¿Cuál es la viabilidad política de esto? Porque, por ejemplo, hay un sector de la población de cierta edad al que tú le preguntas ¿cuál es el gobierno que más ha trabajado por la educación? Te va a decir Odría siempre, porque es el ladrillo, porque es la construcción, claro. Y porque es una serie de cosas. Punto número 1. Punto número 2, el candidato en materia de educación inclusive puede tener ideas muy interesantes, pero las confronta con el marquetero, con su equipo de campaña, eso no vende, hermano. Acá lo que tenemos, ¿cuántos maestros hay? Tantos. A ver, consigue los votos de los maestros, alza de maestros. ¿Cuántos padres de familia hay? Tantos. Entonces, siempre el mensaje es cómo dar un mensaje para ganar votos, no para reformar la educación. Está bien, pero tú sumas. Todo lo que tú has dicho es importante porque te da el contexto. O sea, ¿cómo haces una innovación si no tienes plata? ¿Cómo haces innovación si no mejoras sueldos? ¿Cómo haces innovación si no hay un refrescamiento de la gestión escolar? O sea, nada de lo que te he dicho es contrario a seguir ofreciendo mejoras a los maestros, mejoras en la infraestructura, alianzas públicas privadas. Al contrario, lo que te estoy planteando es convertir el Perú en un gran laboratorio de innovación educativa, que nos coloque en el mapa mundial de la educación como un país donde hay innovación, así como hay en gastronomía, pues hay también en educación, donde otros vengan a aprender en el Perú cómo se hace para mejorar la educación pública, los privados van a aprender también de todo este esquema público-privado, y tú lo que haces es crear una cantidad de experiencias innovadoras que después se multiplican por sí mismos, porque este proyecto de los 1000 maestros que yo menciono lo puede hacer cada año con otros 1000, y León, entonces sigues multiplicando. León Tatemer, dígame, ¿cómo se imagina usted la llegada a un colegio que tiene un director que ha ganado un concurso de este maestro de la élite de los 1000? ¿Cómo hacer frente a las inercias institucionales y a la autoridad de los directores? Le pregunto a la comunidad educativa si quieren ser parte del proyecto. O sea, en el Perú hay 90.000 colegios, de los cuales públicos son como 60.000, quitando 20 y tantos mil unidocentes, o digamos que tienen menos de todos los grados, tienes 40 y tantos mil. Entonces les preguntamos, ¿quién de ustedes quiere aceptar la presencia de este equipo de gente que, trabajando junto con el director, van a tener la licencia de parte del Ministerio de Educación de hacer la innovación con los profesores que están ahí, con un soporte en recursos, materiales, presupuestos, etcétera? ¿Quién quiere? Te van a sobrar
los postulantes, porque van a recibir, por supuesto, un refuerzo enorme, pero tiene que querer el director. Y no faltan en el Perú directores que lo que quieren es alguien que les ayude. Pero sienten que son ellos las personas encargadas de hacer esas reformas, y los que han sido logros, elegidos para eso. y los logros del colegio, no, pero esto es una asesoría académica experta, o sea, no tiene por qué quitarle el rol al director. Sobran en el Perú directores que te dicen, ayúdenme, por favor, necesito ayuda, necesito recursos, necesito asesoría, necesito capacitación. Entonces, además, yo no estoy hablando de 40.000, estoy diciendo 250 que quieran arrancar. Te aseguro que después viene el resto. Y así como ocurre en el nivel de educación básica, tampoco he escuchado mayores innovaciones en cuanto a la educación superior. Y yo creo que el Perú tiene que convertirse en una máquina de generación de patentes de temas de biodiversidad. Claro. O sea, si Perú es el número 1 en el mundo en biodiversidad o el número 2, ¿qué estamos haciendo para aprovechar eso? Y entonces yo lo que armaría sería un equipazo de gente que dirija un fondo inicialmente de $200 millones para alentar la investigación, multiplicar la investigación que se hace en cualquier tema vinculado a patentes de biodiversidad, que interesan a la industria alimenticia, cosméticos, farmacia y demás, que después van a invertir en eso. Si el Perú pudiera ser el gran referente mundial de la generación de patentes en biodiversidad, además del valor agregado de poder, digamos, cobrar por las patentes y aportar un producto terminado, también tienes un chorreo hacia abajo en todo el sistema educativo, porque toda la innovación que se va a gestar en este polo termina chorreando hacia abajo, y por otro lado genera un efecto de succión para arriba, porque cuando tú tienes en el Perú algo que es número 1 en el mundo, automáticamente levantas a todo el sistema. Y entonces no se trata simplemente de decir, hay que hacer un poco de investigación. Hay que crear un gran polo donde Perú tiene ventajas. Imagínate que se pongan de acuerdo el gobierno con los empresarios, decir, señores, vamos a poner en la agenda patentes sobre biodiversidad. Y ese va a ser el gran objetivo de los próximos 5 años. Claro. Tú generas una enormidad de patentes con todo el efecto multiplicador que eso tiene. Pero tiene que haber planteamientos innovadores. No puede ser que vengan y te digan, bueno, vamos a darle más plata a las universidades, vamos a darle más plata a los profesores y demás. Pero ¿para lograr qué? ¿Cómo pones al Perú en el mapa mundial de la educación más allá de las pruebas PISA? Muchas si no gracias, tienes alguna León propuesta innovadora. Por esta doble propuesta tremendo, que hay sobre grupos de élite para reformar las escuelas 250 y sobre el tema de las patentes en biodiversidad. Mañana sigo, dicho sea de paso, mis visitas a los colegios. Estamos haciendo con RPP para hablar con los directores y hablar con la gente y todo. He tenido 2 experiencias que a mí me han sorprendido, sinceramente, León. He visitado 2 colegios públicos, uno de Los Olivos y otro de San Martín de Porres. No elegidos de manera científica, sino elegidos casi al azar. Y he visto a 2 directoras, mujeres, muy fuertes, muy bien. Bueno, y esa es la gente que sin temor te va a decir que vengan a ayudarme, vengan a ayudarme. Sinceramente te digo, no me esperaba una cosa así. Buenas noticias entonces, 9:26, tenemos que hacer una pausa. León, muchas gracias. Feliz día del amor y de la amistad, como dicen ahora que hay que saludar. Bien, agradeciendo a RPP por este video. Nos vamos a la pausa y regresamos. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político,
una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Nuevamente con el programa Mundo Educativo. Habíamos estado escuchando las opiniones vertidas por León Trachtenberg, un personaje muy reconocido, muy crítico en el tema de educación. Hay algunos puntos muy interesantes en los cuales él resalta y creo que vale la pena el poder señalarlo. Y creo que aquí también de una de otra manera siempre lo hemos dicho, toda vez de que los ministerios de educación en los diferentes gobiernos sacan normas o simplemente hacen un diseño curricular, de repente solamente lo hacen los especialistas del Ministerio de Educación, como si es que en el universo de profesores y de profesionales no existieran gente tan igual o mejor preparada como para poder armar todo un esquema curricular que permita analizar pues el futuro de nuestros alumnos. Y esta es una de las cosas que nosotros siempre hemos criticado en todos los gobiernos, en el tema de educación, específicamente como este programa ha empezado en este gobierno, pues al ministro de Educación, o en todo caso en general a los gestores, pues les hemos dicho justo eso, ¿no? ¿Por qué no llaman a los que participan, ¿no? A los actores de la educación? Y de repente no somos llamados, ¿no? También otra de las cosas que nosotros hemos dicho, la necesidad de poder existir un acercamiento entre el colegio público y el colegio privado.
Pero no estoy hablando de una fusión, estoy hablando de una interacción de opiniones, una interacción de conocimiento, una transferencia de conocimientos en todo caso. Reconocemos que nosotros tenemos que aprender cosas que están trabajándose en los colegios públicos. Los colegios públicos también tienen que reconocer que los colegios privados también tenemos cosas muy buenas y por lo tanto ambos profesionales nos respetamos. Entonces aquí una de las cosas que manifestaba Trachtenberg es llamar, su propuesta de él, llamar a todos los actores de la educación. En el tema, por ejemplo, específicamente hablando de lo que es la educación privada, tenemos nosotros corrientes en los diferentes colegios, como por ejemplo Innova School, lo que siguen la corriente Montessori, etcétera, que son corrientes innovadoras de educación, en la cual hay que sacar de allí importantes cosas que permitan hacer todo un cambio en el diseño curricular. Una de las quejas de este personaje, como Leon Trachtenberg, era justamente su crítica acerca de la currícula. Y es algo que también se dijo la edición anterior, ¿no? Cuando nuestro amigo Gustavo Durán, quien es presidente de esta red de científicos, de repente decía que efectivamente, ¿no?, el problema es la currícula educativa, que no se ajusta, no se ajusta a las realidades de las diferentes regiones. Otra de las cosas que también mencionó Leon Trachtenberg es acerca de la necesidad de formar, vamos a llamarle así, un grupo élite de docentes especialmente seleccionados para que haga un efecto multiplicativo de aquellas cosas innovadoras que van a permitir hacer de que el trabajo en el tema de educación mejore muchísimo. Se menciona, por ejemplo, mucho acerca de que estas propuestas actualmente no es otra cosa de lo que en algún entonces se hablaba de la educación en la época de Odría. Suena duro, suena de alguna forma molesta, ¿no?, la situación que se relacione con algo que, con un tema de educación que se dio hace muchísimos años. Pero sin embargo nosotros estamos en una nueva era, pues en una nueva época, nosotros estamos hablando de una innovación tecnológica, pero que lastimosamente no se sabe manejar de una manera muy adecuada. Creo que también debemos de ajustar algunas cosas, como por ejemplo el asunto de la biodiversidad, ¿no? El Perú es número 1, número 2 en el tema de biodiversidad, pero de repente no se aprovecha. Se habló de patentes, de investigadores que estén metidos en este tema, de tal manera de que pueda el Perú convertirse en el número 1 y el número 2 en patentes, o sea, patentar muchas cosas que las que nosotros en nuestro territorio se produce, pero lastimosamente no se está viendo bajo ese esquema. En síntesis, son una de las cosas que se ha resaltado acerca de esta opinión del señor Leon Trachtenberg, ¿no? También nos hemos dado un poco el trabajo de poder escarbar en todo lo que se refiere al tema de las propuestas en educación por parte de PPK y de Keiko Fujimori. Entonces hay un artículo que lo he extraído justamente también de la fuente RPP que dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué propone PPK y Keiko Fujimori para mejorar la educación? Y empieza el análisis mencionando acerca de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Una de ellas dice lo siguiente: la educación es un derecho fundamental del ser humano, es obligación del Estado garantizar ese ejercicio de manera integral y de calidad. A poco del cambio de gobierno se espera también cambios en uno de los pilares del desarrollo del país. Aquí se dice algo que es importante, dice de manera integral y de calidad. A ver, analicemos un poco. Estos colegios, los colegios de la presidencia, así nadie ingresa, o sea, no todos ingresan a este tipo de colegios de alto rendimiento, ¿no? No lo hacen. Entonces aquí existe una contradicción.
entonces la educación no es para todos, pues, ¿no? O sea, se está seleccionando a un grupo de estudiantes para que postulen para ingresar a este tipo de colegios, entonces la educación no es para todos. Hay una contradicción. Lo que dice la Constitución, ¿no? De que el Estado tiene que garantizar la enseñanza en dos aspectos, que sea integral y que sea de calidad. En fin, este gobierno ya está por terminar su espacio de los 5 años de gobierno, pero en el tema de educación hay muchas críticas en las cuales hay que mencionarlas, y estaríamos no solamente hablando de este programa, de esta edición de este programa, sino estaríamos hablando de aquí en muchas ediciones, ¿no? Pero también hay que resaltar algunas cosas buenas que también se han venido trabajando. Un análisis desarrollado por el instituto, de un instituto para RPP Noticias, concluye lo siguiente, y lo voy a leer textualmente: hay vacíos en el tema educativo en las propuestas de los dos candidatos a la presidencia en esta carrera, como Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Por ejemplo, se menciona lo siguiente, de que Fuerza Popular tiene 22 propuestas en temas educativos, en la materia educativa. Pero sin embargo, y es importante que ustedes lo vean, según los análisis de los investigadores en tema de educación, mencionan que solamente la mitad son consideradas como viables. Repito, son consideradas como viables de las 22. Y en el caso de PPK se habla de 31 planteamientos, en el cual solo 15 son realizables, según, repito, el Instituto de Integración. Bueno, ¿esto qué significa? Significa de que, como dijo Trachtenberg, se puede decir mucho en el papel, pero que sin embargo se hace poco en la realidad. Sobre esto vamos a seguir analizando después de la pausa. Qué corto me pareció. Ya. Está bien. Sí. Material así de apoyo, como te ha puesto el debate, porque lo tenía, que ibas hablando del debate, ¿no? de las propuestas. Ya, claro. Si me das con tiempo más material. Sí. Y esto salió... Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.
Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene esos mensajes, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kut tayanyan. Dale un giro a la política. Continuamos con el programa Mundo Educativo. Estábamos analizando las propuestas educativas tanto de PPK como de la señora Fujimori en el tema educación. Nos habíamos quedado en analizar lo siguiente. Fuerza Popular en su proyecto menciona 22 propuestas en materia educativa. La crítica, los especialistas señalan que no es viable las 22 propuestas, sino solamente es viable la mitad, o sea, 11 propuestas. ¿Por qué no serán viables? Por un tema económico. PPK presenta 31 planteamientos en este rubro y solamente también la mitad, para que se han puesto de acuerdo, son realizables según el Instituto de Integración. Entonces, muy bien decía León Trachtenberg acerca de que muchos escriben, ¿verdad?, pero no analizan si son o no son viables. Entonces es un tema de confundir al pueblo peruano con el afán de poder ganar votos, o es el interés de poder simplemente rellenar el plan como para que suene bonito y de repente uno se motive y se incline hacia ese candidato. Lastimosamente esto no es un tema novedoso, ¿eh? Este es un tema que siempre se da, siempre se ve como una situación casi, por llamarlo así, por inercia, ¿no?, en la que los planes de gobierno ya estamos mal acostumbrados en escucharlos a los candidatos, y que al final, como llegan al gobierno y se dan cuenta que lo que han propuesto realmente no se puede hacer, y nos quedamos en el aire, ¿no? En fin, esto es lo que se ha analizado acerca del número de propuestas. Escuchemos otra. Dice que el secreto de la educación es estimular diversos intereses entre el estudiante y ayudar a desarrollarlos. A ver, este es un esquema que no ha sido planteado por los dos, simplemente se menciona la necesidad de que esto se cumpla. Repito, el secreto de la educación
es estimular diversos intereses entre el estudiante y ayudar a desarrollarlos. Ahora bien, vamos a analizar. El Perú, ustedes se han preguntado ¿cuántos estudiantes tenemos actualmente a nivel nacional? Pues yo les digo, 8 millones de estudiantes a nivel nacional, aproximadamente. Y ustedes se han puesto a pensar cuántas escuelas en las regiones funcionan actualmente. 110.000 escuelas en las regiones. Ahora, aquí hay un tema que también hay que señalarlo, pues no es nuestro interés el poder afiliarnos o estamos interesados en que gane uno u otro partidario, no es así. Nosotros estamos analizando las dos propuestas. Entre las propuestas positivas de Fuerza Popular está implementar un programa agresivo que fomente el deporte, ¿verdad? El deporte es salud, ¿no? Entonces, esa es una fortaleza que de una u otra forma está proponiendo Keiko Fujimori. Sin embargo, una fortaleza, o en todo caso, la parte más fuerte que propone PPK es un cambio sustancial en la currícula y el relanzamiento de una educación rural e intercultural bilingüe. Ya se dijo en el video anterior, ¿no?, acerca de este tema de la currícula. Ya se dijo también en nuestro programa anterior de la crítica que se ha venido realizando frente a esto. Lo que sucede es que lastimosamente la currícula que actualmente se viene realizando es muy férrea, o sea, es muy cerrada, no es flexible, significa de que es la misma en una región del Perú como en Lima, ¿no? Entonces no se ajusta a la realidad de la propia región. Cada región tiene sus propias necesidades, cada región tiene sus propios problemas. Entonces creo que es allí donde podemos decir, PPK, tienes razón, ¿no? Es cierto, el problema es la currícula, cambiemos la currícula y lo ajustamos dependiendo de la situación intercultural, de la educación rural de cada zona. Otro, el estudio señala que pese a estos intentos positivos para mejorar sustancialmente la educación pública y privada en el país, hay en general ausencia de metas en los planes de gobierno. Ojo, hay ausencia de metas en los planes de gobierno. Estamos hablando tanto de uno y del otro partido, de cara a los probables gobiernos, básicamente en el tema de cómo van a financiar sus propuestas. Y es así lo que se dijo de un inicio, ¿no? De que se lanzan propuestas, pero de repente no se analizan cómo se va a financiar esas propuestas. Entonces es una cosa de locos, ¿no? Porque se puede decir muchas cosas, pero de repente, ¿con qué presupuesto? ¿Cuánto es el porcentaje de PBI que se ve involucrado en el tema de educación en nuestro país? 3.5% del PBI. Y en otros países, Bolivia 6.5%, Cuba 12.8% del PBI. Nosotros nos alegramos porque hace más de 2 años el presidente Humala anunció que se incrementaba el porcentaje del PBI, ahora ya no era 3, ahora se incrementaba en 0.5%. Y es mucha plata, es muchísima plata, el 0.5%. ¿Y en qué se utiliza ese dinero? Entonces no se trata de crear más escuelas, no se trata de aumentar el sueldo de los profesores, que bien se lo merecen, por supuesto. Se trata de educación, señores gobernantes. Se trata de hacer que nuestros maestros se sigan implementando. Pero hay que decirlo, creo, como una preocupación, ¿no? No todos los profesores a nivel nacional generan, digamos, oportunidades de interés por la mejora. La verdad que es eso. Esa es la verdad. Creo que de una u otra manera nosotros también nos hemos visto comprometidos, a pesar de que somos de los colegios privados, hemos analizado el tema de la educación en los diferentes colegios
nacionales. Y yo recuerdo un hecho que lo voy a volver a decir. El que habla, un director de un colegio público, me invitó para hacer talleres de robótica a los profesores de ese colegio. Fuimos hasta el segundo piso de la escuela y tenía todo un cuarto lleno de kits de robótica, muy limpios, muy pulcros, brillantes, pero no se abrían. Y no se abrían solo para limpiarlos, ¿no? Sino que los profesores no lo usaban. Y estamos hablando del planteamiento Huascarán, ustedes recordarán, del año 2000, en la cual el gobierno de Toledo entregó una cantidad interminable de kits de robótica, pero estos actualmente se encuentran en los colegios guardados, sí, así como lo están escuchando, guardados y no le dan uso, y solamente lo limpian para tenerlos conservados. O sea, se trata de un museo de robótica. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y cuando fui a tratar de convencer a los profesores para que puedan participar en los talleres de robótica de manera gratuita, nadie se inscribió. Nadie se inscribió. El director era el único interesado en el tema de robótica. El resto, los 45 profesores que trabajaban y laboraban en ese colegio, nadie se inscribió. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que no hay interés por parte de muchos profesores para poder mejorar la educación de sus educandos y perfeccionarse en lo profesional. Y de esos hay un montón, ¿no es cierto? Entonces es una llamada de atención que por supuesto no solamente hay en los colegios nacionales, ¿ah? Por si acaso los colegios privados también tienen lo suyo, pero evidentemente nuestro programa no se casa con nadie, así lo hemos dicho desde un comienzo. A pesar que somos una asociación de colegios privados, a nuestros propios asociados también les cae nuestras críticas de la manera como tienen que actuar los directores y promotores acerca del trabajo y su labor como gestores, como, vamos a llamarlo así, líderes, ¿verdad? Entonces el liderazgo es un tema que está faltando, ¿no? Entonces los profesores también son líderes frente a los estudiantes, los directores también son líderes, no solamente frente a los estudiantes, sino frente a los profesores que ellos están, que están a cargo de ellos, ¿no? En fin, el tema es que quiero manifestarles que este tema de la crítica frente a todo lo que se ha vivido y lo que se está viviendo actualmente recae en lo siguiente, para terminar en este primer punto del análisis. Se sugiere que en un informe tener un plan educativo en el marco de un gran proyecto para la educación nacional de cara al bicentenario de la independencia en el año 2021. Sobre esto vamos a continuar después de la pausa. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.
Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutta yañani. Dale un giro a la política. Continuando con el programa, resumen. PPK, ¿qué hay de lo que él ofrece en tema de educación? Lo voy a leer. Número 1, iniciar un proceso de desarrollo de un nuevo diseño curricular nacional a cargo de un instituto nacional o una dirección de currículo y políticas educativas para la educación básica. Número 2, al 2021 todas las regiones del país contarán con un COTECAR, Colegios Tecnológicos de Alto Rendimiento, sobre los fundamentos de los colegios de alto rendimiento, los COAR. Aquí lo que está implementando el programa de PPK es un plus de lo que ya existe en el COAR, es decir, ahora trabajar con fuerza la parte del aspecto tecnológico, ¿no? Y lo que se decía, un estudiante que termina secundaria no necesariamente tiene que ver a la universidad como una herramienta que les permita poder ser profesional, ¿no? Sino que también están las escuelas tecnológicas, ¿no? 3, al 2021, renovar el 80% la infraestructura educativa. Aquí está un poco descabellada, ¿no? Y es lo que se decía hasta hace un momento. ¿Y con qué presupuesto? Miren, renovar el 80% de la infraestructura educativa con el programa Escuela Bonita, a través de asociaciones público-privadas y el apoyo de los gobiernos regionales. El programa considerará viviendas para los profesores. Entonces, profesores, esperen
esperen un poquito más, dejen que este 25% de la posibilidad de que uno pueda utilizarla de las AFPs para temas de viviendas, pues ahora tienen una opción. Voten o no voten por PPK, no lo sé, pero ahí está algo atractivo. ¿Ves? Esto está cayendo así como del anillo al dedo, ¿no? 4. Se desarrollará la inclusión para que el 2021 el 90% de los colegios atienda a niños con necesidades educativas especiales. Además, se relanzará la educación rural y la intercultural bilingüe para reducir la deserción escolar. Recordemos, aquí no es obligación la educación, en otros países sí. Ejemplo, Cuba. Obligación que los padres de familia lleven a sus hijos a estudiar, si no, cárcel. En fin. 5. Consolidar el desarrollo de la carrera pública magisterial, asegurando una mejora importante en la selección del personal docente, así como en su formación, lo que se está dando también actualmente, ¿no? Se está capacitando a muchos profesores. Y 6. Reformar el currículo para la formación inicial de los profesores. 6 puntos, en resumen, de lo que Peruanos por el Cambio, PPK, está ofreciendo. Vayamos ahora a Fuerza Popular, a la cabeza Keiko Fujimori. 1. Flexibilizar el currículo educativo. Ojo, a diferencia de PPK. PPK cambió aquí, hacerlo flexible de lo que ya existe, para adaptarlo a las necesidades y potencialidades laborales. 2. Aumentar la inversión y ejecución presupuestal en la primera infancia, logrando una cobertura plena de 3, 4 y 5 años, y reconvirtiendo los PRONEI en centros de educación inicial. Interesante. Número 3, dice continuar los procesos de evaluación contemplados en la ley de la reforma magisterial, enfocándolos en la creación de una meritocracia profesional. 3 puntos. 4, fortalecer y expandir la educación tecnológica para responder a las demandas de empleo. Eso es justamente lo que también PPK estaba proponiendo, ¿no? En temas de centros tecnológicos. 5, desarrollar la infraestructura digital de las escuelas. Ahí está. De manera que el acceso a Internet y al material educativo de calidad sea abierto y gratuito para todos los estudiantes. Esto a diferencia de lo que es PPK. Aquí es un tema ya tecnológico acerca de el tema digital en las escuelas. Y finalmente, implementar un programa agresivo de formación cívica y fomento del deporte en todos los colegios de los niveles inicial, primaria y secundaria del país. Bien, son 6 puntos, ¿no? En el caso de PPK también lo es, y eso es lo que nosotros podríamos el día de hoy ofrecerles a ustedes, amigos televidentes, acerca de las propuestas que dan en este momento ambos candidatos, la crítica que se hace frente a ellas y la opinión de alguien que es experimentado en el tema de educación. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles su presencia, y es así como se despide nuestro programa Mundo Educativo. No lo olviden, todos los días jueves de 8 a 9 de la noche en esta su casa de la Constitución. Hasta la siguiente semana.